Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados, que el Señor los continúe bendiciendo. Agradecidos a Dios que nos sigue dando la vida y las fuerzas para compartir la preciosa palabra de Dios, para seguir en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza muy potente que le he titulado Justificados por la fe. En realidad, este estudio va a ser lo suficientemente profundo, vamos a seguirlo tocando, vamos a seguir añadiendo y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2, vamos a ver los versículos 11 al 19, ¿ya? Gálatas 2 del 11 al 19. Agárrese, ajústese los cinturones porque este mensaje promete que es bastante candente y bastante, quizás hasta cierto punto polémico, ¿ya? Vamos a ver, querido Jesús, nada podemos hacer sin tu ayuda, rogamos que ahora tu santa palabra corra y sea glorificada. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Desata tu palabra
y que esa palabra traiga señales, prodigios, milagros, maravillas, liberación, luz, abundancia, prosperidad. Que tu palabra nos transforme, que tu palabra cambie nuestras circunstancias, que tu palabra destruya al maligno y recibimos por la fe tu enseñanza, justificados por la fe, Señor. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, del 11 dijimos al versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Gloria a Dios. Para poder entender lo que vamos a hablar el día de hoy, amados, tenemos que recordar un poquito lo que hablamos el jueves pasado. Cuando Pablo dice que después de 14 años va a Jerusalén y va para entrevistarse con los que tenían alguna fama en el Evangelio, para exponerles, ¿se acuerdan?, su doctrina. Pablo decía: no sea que haya corrido en vano, no sea que esté predicando herejías. Entonces Pedro lo aprueba, y se acuerdan que termina esa historia tan linda en la que Pedro le dice: ya, Pablito, excelente, tú eres apóstol a los gentiles y yo soy apóstol a la circuncisión. Es decir, Pablo iba a los gentiles y Pedro iba a predicarle para ganar solo judíos. Aunque Pablo también predicaba a judíos, obviamente. Ahora, entonces Pablo, luego de ese argumento que nos da de que tuvo la aprobación doctrinal de Pedro, Pablo es reconocido como un apóstol de Jesucristo a los gentiles, Pablo continúa la historia aquí en Gálatas capítulo 2. Entonces él sigue argumentando a los hermanos de Galacia para convencerlos del error en que habían caído. ¿Y cuál era su error? Los hermanos de Galacia estaban siendo engañados por los de la circuncisión. De ahora en adelante, a los de la circuncisión los vamos a llamar a aquellos cristianos que seguían al pie de la letra la ley de Moisés, y prácticamente no había mucha diferencia entre ellos y los judíos, ¿verdad? O simplemente eran judíos que no creían en Jesús y que querían meter su doctrina a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí, estos de la circuncisión eran gente que tenía un apego fuertísimo al pacto de la ley de Moisés. Y la verdad, hermano, cuando usted lee solo el Antiguo Testamento, cualquier persona que se dedica solo a estudiar
lo que los judíos conocen como la Torá, ¿no? Génesis, Éxodo, sobre todo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y los profetas. Realmente, hermano, el legalismo es fuerte en ese pacto y a uno se le pega, y cuando Dios, por ejemplo, amenaza a los judíos y le dice: cualquiera que profane mi día de reposo será cortado y será maldito, ¿no? Es decir, ser judío, hermano, y convertirse a Cristo es bien complicado. Entonces, esto de la circuncisión, muchos de ellos eran cristianos, pero que no podían soltar todavía el pacto de Moisés. Todavía sí estaban con Jesús, sí, es el Mesías, pero ¿y qué del sábado? Pero Dios le dijo a Abraham que este es pacto perpetuo, le dijo que tiene que circuncidar a la perpetuidad, o sea, hasta el infinito. Entonces, cuando usted lea aisladamente ciertos pasajes del Antiguo Testamento y usted es judío y dice: pero Dios le dijo a Abraham que este es un pacto perpetuo, y luego le dice a Moisés que tenían que justificarlo, y el que no se circuncide iba a ser cortado de Israel, iba a ser maldecido y maldito por Dios. Entonces, ahí estaba la cosa. Entonces, es una batalla fuerte, es una batalla grande, ¿no es cierto?, para un judío verdadero convertirse a Cristo. Realmente un judío, para convertirse a Cristo, necesita una poderosa revelación de Dios acerca de la sangre y acerca del sacrificio, y de que Cristo cumplió en la cruz y en su vida, en su ministerio terrenal, cumplió la ley por nosotros. De eso vamos a hablar ahora, y es una cosa tremenda lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Ya? Bueno, ahora nosotros los cristianos peruanos, porque estoy predicándolo a peruanos y que quizás por ahí hay alguien de otra nación que esté escuchando, nosotros somos gentiles, aunque hay muchos descendientes de judíos y descendientes de Abraham por todas partes y la gente ni lo sabe. Sin embargo, en realidad nosotros somos gentiles porque no profesamos la religión judía. Judío es el que profesa la religión judía, el que vive según la Torá, o por lo menos pretende vivir según la Torá, porque hoy nadie obedece la ley, por cuanto no tienen templo, no tienen sacrificios, no tienen sacerdotes, no tienen levitas, no tienen nada, no tienen arca, no tienen nada los judíos. Entonces, el judaísmo hoy literalmente está lisiado, cojo, paralítico, y yo diría pulverizado y convertido en cenizas, y eso los judíos no se dan cuenta. Ahora, miren lo que pasa. Lo que te voy a contar a continuación es un tema que para ti puede parecer muy controversial. Voy a llegar solo hasta donde se pueda llegar, porque para contarte este testimonio que contó el apóstol Pablo, vamos a romper ciertos paradigmas. Te lo digo, voy a hacerlo en el temor de Dios, sabiendo que en este momento Cristo está escuchando lo que estoy diciendo. Estoy confiando en que Cristo me va a guiar, y quizá nuestro querido Pedrito, nuestro querido apóstol Pedro desde el cielo también está escuchando lo que yo voy a decir. No lo sé. Pero esto es lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a llegar hasta donde se pueda llegar, ¿ya? No vamos a especular, vamos a tratar de comprender qué pasó con el gran Pedro. Ante todo, ¿cuántos saben que Pedro era un ser humano? ¿Cierto? Era un ser humano, como tú y como yo, era tentado como tú y como yo, tenía sus debilidades, tenía su cojerita, cojeaba de alguna cosa, usted lo sabe. Era humano, aunque era un gran hombre de fe. Sin embargo, miren el testimonio que Pablo cuenta del apóstol Pedro, porque Pablo está esgrimiendo un argumento poderoso para hacerles entender a los hermanos de Galacia, repito, que ellos habían caído en las garras de los de la circuncisión, habían sido engañados por estos cristianos judaizantes, ¿verdad? Y Pablo les está tratando de hacer entender que Pablo tiene una sana doctrina y de que Pablo no está en error y que lo que él enseña es lo correcto, ¿ya? Esa es la idea de lo que Pablo está haciendo aquí en la epístola a los Gálatas. Miren lo que dice Gálatas 2, del 11, vamos a leer hasta el 13, nada más para que veas el retroceso, lo que podemos llamar así, la
la apostasía temporal de Pedro. La apostasía temporal de Pedro. Pedro, ¿qué pastor? ¿San Pedro? Sí, San Pedro. El gran apóstol Pedro cayó en una apostasía temporal. Con esto que te voy a decir, no te voy a decir que no te estoy diciendo que Pedro se ha ido al infierno. No, Pedro está en el cielo. Eso otro día lo veremos, pero la Biblia dice claramente que Pedro está en el cielo. Cuando Pedro dice, el Señor me ha dicho que ya pronto debo dejar el cuerpo. O sea, Dios le mostró a Pedro que ya se iba a morir y se iba a ir con él. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver la apostasía temporal de Pedro, y esto lo cuenta el gran apóstol Pablo. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, Pablo dice, le resistí cara a cara, le resistí, lo enfrenté a Pedro, lo resistí, me peleé con él, vamos a decirlo así, en un tono un poquito fuerte, ¿no? Me peleé con él, tuve una discusión con él porque era de condenar. Mira, lo que estaba haciendo Pedro era de condenar, es decir, Pedro estaba acumulando condenación. Mira lo que está diciendo Pablo acerca del gran Pedro, de que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Lo que hacía Pedro era de condenar. Versículo 12, acá está lo que estaba haciendo Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era era de los otros apóstoles, ¿qué hacía? Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mira, vamos a analizar esto, que es interesante. Pedro aquí me está diciendo que tenía una doble vida. Antes de que vinieran gente enviada por el apóstol Jacobo, ¿verdad? Que parece que se refiere al hermano de Juan, no se sabe. O puede ser Jacobo el hermano del Señor también, ¿verdad? Entonces no se sabe realmente, ¿ya? Y dice, antes que vinieran los enviados de Jacobo, comía con los gentiles. Ahora, ¿qué cosa comen los gentiles? ¿Ya? Y el tema de la comida de los gentiles es un tema que para nosotros no hay problema, ¿no? No sé aquí a cuánto le gusta su chicharroncito, no sé a cuánto le gusta su churrasquito, ¿no? ¿Cómo se llama? Su tacachito con cecina, que es carne de cerdo. ¿A cuánto le gusta su camaroncito, de vez en cuando su langostinito? Todo eso está prohibido para un judío. Un judío no puede comer, pues los gentiles comemos eso. Y mira, y Pedro comía con los gentiles. Obviamente yo no voy a decir el día de hoy, pastor, ya que Pedro estaba comiendo sangre. Ya no creo que haya llegado a tanto Pedrito, pero comía. Y Pedro sabía, Pedro ya había aprendido, ya Dios le había enseñado cuando le dijo, levántate Pedro, mata y come, ¿verdad? Y habían reptiles y un montón de cosas, y Pedro dijo, no Señor, ninguna cosa común he comido en mi vida, soy judío. Y Jesús le dice, Pedro, lo que yo he santificado y he limpiado, tú no lo llames común. O sea, como que Cristo le está enseñando ahora que no es nada malo estar con los gentiles, no te vas a hacer inmundo, y no es nada malo comer, porque todo es bueno, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, chanchito, camaroncito, pulpito, todo es bueno. Bueno, entonces, antes que viniesen de parte de Jacobo, Pedrito comía con los gentiles. Ahí vemos un comportamiento que hasta aquí no hay nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo comer con un gentil. Pero mira, acá viene el problema. Pero después que vinieron, la gente de Jacobo se retraía y se apartaba. ¿De quién? De los gentiles. ¿Por qué? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que Jacobo enviaba gente y algunos, quizá todos, eran gente de la circuncisión. Es decir, eran judíos, cristianos, pero que no se podían despegar de la circuncisión. No, hermano, hay que guardar el sábado, hay que adorar en el templo de Jerusalén. No comas chancho, no comas camarón, ¿me entiendes? Entonces, miren, ¿qué está pasando aquí? Pedro estaba viviendo en hipocresía, el gran Pedro, para que te des cuenta que cualquier ser humano, hasta un gran apóstol, puede tener una apostasía temporal. Esta era la apostasía de Pedro temporal. ¿Cuál era? Una doble vida. Pedro
Vivía una vida con los gentiles. Cuando venían los judaizantes, los de la circuncisión, se retraía y se hacía el santito, el judíito, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Y miren el 13. Y en su simulación, estaba simulando, ¿no? ¿Qué significa simulación? Hipocresía, falsedad. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira, Pedro aquí estaba dando un pésimo ejemplo, porque Bernabé y los otros judíos lo miraban a Pedro como un tremendo gigante, ¿no? Caminó sobre las aguas, con su sombra sanaba gente, era el gran Pedro. Entonces ellos dijeron, bueno, si Pedro lo está haciendo, ¿y por qué no yo? Si Pedro lo hace así, ese es el problema, o ese es el llamado de un líder. Un líder tiene que guiar a la gente con el ejemplo. Porque la gente te ve haciendo algo que está mal, la gente dirá, si el gran líder lo hace, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No es cierto? Entonces Pedrito había caído en hipocresía, tenía una doble vida. Cuando no estaban los de la circuncisión, vivía la vida loca. Perdóname, no quise decir eso. Pero vivía la doble vida, ¿no? Con los gentiles. Venían los de la circuncisión, se apartaba y era el santo. Hipocresía, ¿no? Bernabé cayó en lo mismo y otros más cayeron en lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro, con su tremendo liderazgo que tenía, hacía creer a los demás que estaba bien lo que estaba haciendo. Y mire, en cierto modo, yo también pensaba eso cuando era niño, por ejemplo. Cuando yo era niño y veía pues que yo sabía que los curitas eran tremendos, ¿no? Hacían sus cosas, porque yo a veces iba a la iglesia que estaba cerca de mi casa. Yo no era pues un muchacho muy eclesiástico, iba solamente, como se dice, para divertirme ahí con los demás muchachos, pero yo veía pues que los curas eran tremendos, ahí se escuchaban cosas y se sabían cosas tremendas, pero ¿sabes lo que yo decía? No, ellos son los que están cerca de Dios, decía yo. Dios les permite a ellos pecar y ser pecadores porque ellos son los grandes. Así, entonces, lo mismo habrá pasado, me imagino, con Bernabé, ¿no? Él es el grande y debe estar bien lo que él está haciendo. Entonces, aquí vemos un retroceso del gran apóstol Pedro. Pedro estaba llevando una doble vida. Mira lo que dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Se da cuenta? Tenía miedo. El gran Pedro le tenía miedo a la gente. ¿Por qué? Porque sabía que si los de la circuncisión lo veían en esa doble vida, hermano, su ministerio estaba acabado. Iba a haber una revuelta y una guerra civil en la iglesia de Jerusalén. Si se enteraban los de la circuncisión lo que estaba haciendo Pedro, y vamos a ver ahora por qué, eso iba a ser un hecatombe en la iglesia, iba a ser un tremendo tropezadero para cientos de miles de cristianos. Imagínense usted, Pedro es un hipócrita, Pedro hace esto, la iglesia iba a explotar, hermano, pero Dios es misericordioso, ¿no? Entonces él arrastró al apóstol Bernabé. Hemos visto el jueves pasado que Bernabé también era apóstol, ¿ya? Entonces vemos aquí pues el pecado de Pedro. Entonces lo que te quiero decir es que Pedro, ¿por qué les tenía miedo a los de la circuncisión? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué les tenía miedo? Ahora vamos a explicarlo. ¿Por qué se retraía? ¿Por qué simplemente no seguía comiendo con los gentiles diciendo, ¿y qué tiene de malo que coma con los gentiles? Si el Señor a mí me ha mostrado que nada es común, inmundo, hay que orar y hay que santificar. ¿Qué tiene de malo? Yo como con los gentiles porque tengo que predicarle a los gentiles. Cristo comió con Zaqueo, Cristo comía con publicanos, Cristo comía con pecadores. ¿Y por qué no puedo hacerlo yo? ¿Se da cuenta? Hubiera sido lo correcto que hubiera hecho Pedro. Pero no. Pedro, venían los de la circuncisión y Pedro se apartaba, pues les tenía miedo por algo. Cuando tú le tienes miedo a alguien es porque sabes que esa persona te puede hacer daño. Pedro sabía que ellos le podían dañar y destruir su ministerio. Es por eso que Pedro se vio obligado a vivir una doble vida. Ahora miren el 14. Acá viene el tema, acá viene la apostasía de Pedro, aparte de la hipocresía. Miren lo que había pasado con Pedro. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos,
Mira lo que dice Pablo. Yo le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira lo que dice Pablo a Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, Pedro no estaba predicando el evangelio, no estaba viviendo rectamente conforme al evangelio. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Escuchen esto, Pedro estaba judaizando a los gentiles. Es decir, en lugar de convertir a los gentiles a Cristo, los estaba convirtiendo en judíos de acuerdo a la ley. ¿Se da cuenta? Ahora sí encaja. Ahora sabes por qué Pedro le tenía miedo a la circuncisión. Porque Pedro estaba en apostasía, había escuchado, ¿se acuerdan lo que es apostasía? Escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios. El gran Pedro estaba judaizando. Nosotros no somos llamados a judaizar, somos llamados a evangelizar. Repito, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio, estaban desviados del evangelio, se habían apartado del evangelio, Pablo le dice: oye, ¿por qué estás judaizando si tú no estás, ni siquiera vives como judío? Vives, cuando no te ven los judíos, vives como gentil. Cuando te ven los judíos, te haces al judío. ¿Qué está pasando, Pedrito? ¿Por qué te haces al judío? ¿Por qué, Pedrito, le tienes miedo a los de la circuncisión? ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué les tenía miedo? Porque Pedro había caído en el error de los de la circuncisión. El mismo Pedro, escúchalo bien, se había vuelto legalista. ¿Se dan cuenta? Pastor, ¿qué está diciendo el gran San Pedro? Sí, hermano, los religiosos estarán llorando ahorita porque San Pedro se volvió legalista, se volvió hipócrita. Porque San Pedro escuchó a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Sí, señores, Pedro era humano. Y con esto no estoy diciendo que Pedro está condenado. Esto fue una etapa oscura, como la puede pasar cualquiera, como la puedes pasar tú, la puedo pasar yo. Es por eso que, hermano, uno siempre tiene que predicar misericordia. Acá no estamos condenando a Pedro. Aunque Pablo dijo, lo que hacía Pedro era de condenar. Estaba en condenación, Pedro. Lo dice Pablo. Tremendo, ¿no? Pablo le dice: oye, Pedrito, ¿por qué estás obligando a judaizar? Mira, Pablo les está diciendo a los Gálatas: miren, el mismo Pedro estaba judaizando. Y yo le dije que no estaba andando rectamente conforme al evangelio. Yo lo reprendí públicamente a Pedro porque estaba judaizando. Es decir, Pedro, ¿qué estaba enseñando? Hay que guardar el sábado, eso es judaizar. Hay que circuncidarse, eso es judaizar. Tienen que guardar la ley de Moisés, ese es judaizar. Pedro estaba judaizando, no estaba evangelizando, ¿se dan cuenta? O por lo menos Pedrito estaba haciendo un sincretismo entre Cristo, como los cristianos estos judaizantes, pues no los de la circuncisión, que dijimos que eran cristianos que no podían soltar la ley. Entonces, miren qué poderoso es este demonio, que es el espíritu del anticristo, que a un apóstol tan grande como Pedro lo llegó a confundir. Mira qué tremendo es esto. Pedro estaba, ¿qué? Obligando, ¿se da cuenta? Se ha vuelto legalista. Yo les he enseñado esto siempre. Todo legalista siempre obliga. El Espíritu Santo no te obliga. El Espíritu Santo te habla y te dice: ¿quieres hacerlo? Si lo quieres hacer, bien por ti. Si no, atende a las consecuencias, claro, porque tu pecado te va a traer problemas. Eso es bíblico. Entonces, Pedro se había vuelto un judaizante, se había desviado del evangelio. Miren qué tremendo. Por eso hemos llamado a esta sección de la prédica la apostasía temporal de Pedro. Entonces Pedro vivía como los gentiles y no como judíos, ¿no? Se había desviado. Vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obligas a judaizar? ¿Por qué haces que los gentiles se vuelven judíos y no cristianos? Ahí está, esa es una definición un poco más clara. Se había vuelto legalista, ¿no? Estaba obligando, tenía miedo de los de la circuncisión porque en cierto modo había formado un pelotón con ellos, ¿no? Como que se había sometido a los de la circuncisión.
como que los de la circuncisión le habían ganado a Pedrito doctrinalmente, y Pedrito dijo, sí, sí, tienes razón, esto dice la Biblia, sí, tienes razón, en la Torá dice, maldito el que no guarda el día de reposo, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham y le dijo a Moisés que este es un pacto perpetuo por 1000 generaciones, entonces, ¿por qué no hay que circuncidar? Claro, hay que circuncidar, ¿me entiendes? Pedrito mismo había sido zamaqueado, ¿verdad?, en lo más profundo de su fibra, y Jesucristo lo sabía. Por eso estoy seguro yo que este encuentro entre Pedro y Pablo fue propiciado por Cristo, porque Cristo estaba cuidando a su amado apóstol Pedro. Lo estaba cuidando, le dijo, Pablito, anda allá y repréndeme a este hombre, porque este hombre está a mi siervo, es mi hijo, pero repréndelo porque está confundido. Ya, entonces aquí Pablo en el versículo 15, yo por eso le digo, esto va a ser bien controversial, este mensaje. Pero es así, miren, Pedro está diciendo, señores de Galacia, el gran Pedro cayó en el error en el que ustedes han caído. El gran Pedro. Mire qué poderoso es este demonio, mire qué poderosa es esta apostasía. Es una apostasía muy fuerte y muy maligna, que hasta los grandes hombres de Dios pueden caer en esto. Entonces Pablo le dice en el versículo 15, vamos a Gálatas 2:15, mire, y acá Pablo argumenta, y aquí Pablo ya les argumenta, ya con esta base, con este piso, Pablo les argumenta a los hermanos de Galacia, le dice, nosotros, judíos de nacimiento, ¿no?, nacimos judíos, y no pecadores de entre los gentiles, o sea, no somos como los gentiles, no pecamos como los gentiles, sabiendo, miren esto, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley de Moisés, ni de ninguna ley, ni la de Moisés ni ninguna otra, ¿no? Porque la ley de Moisés es la ley más importante que se ha dado en toda la tierra, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá Pablo, hermano, suelta esta bomba nuclear doctrinal. Esta es una Gálatas 2:16, es una bomba nuclear doctrinal para el legalismo. Pablo le está diciendo, Pedrito, nadie es justificado por la circuncisión, no le importa a Dios. Que guardes el sábado no le importa a Dios. Que mates un corderito no le interesa a Dios. Que prendas tu incienso no le importa a Dios. Que vayas al patio de Jerusalén ya no le importa a Dios. A Dios lo único que le importa ahora es la fe de Jesucristo. A Dios no le importa ahorita que si te circuncidas o no. A Dios no le importa si usas filacterias, si no te cortas la guedez. ¿Han visto los judíos que se dejan el rulito acá? Porque eso está en el Antiguo Testamento. No debes cortarte esta zona de tu pelo. A Dios no le importa, Pedro. A Dios no le importa de que tú guardes la ley para justificarte. Lo que a Dios le importa es que tú tengas fe en su Hijo Jesucristo. Es lo que Pablo le está diciendo. Nadie es justificado, Pedro, por guardar la Torá, la Tanaj, ni nada. Tú eres justificado porque creíste en el Mesías, en el Salvador Jesucristo. Ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mira qué tremendo. Y aquí Pablo le suelta la bomba nuclear a los hermanos de Galacia. Nadie es justificado por guardar las obras de la ley. Circuncisión, sábado, sacrificio, no comas chancho, no comas camarón, las filacterias, vístete así, vístese así, no hacer, ¿me entienden? Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vamos a explicar en qué consiste esta justificación, porque eso es lo que hemos puesto como título hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo se titula? Justificados por la fe. ¿En qué consiste la justificación por la fe? Mira lo que Pablo está haciendo, ¿eh? Pablo, repito, le dice a los hermanos de Galacia, hermanos, el mismo Pedro cayó en el error de ustedes. El Pedro al que ustedes admiran. El Pedro a los que ustedes miran así como que de abajo para arriba lo miran a Pedro. Ese Pedro cayó en el error igualito que ustedes.
Y yo le dije a Pedro en su cara, en su misma cara, nadie es justificado por guardar la ley de Moisés, eres justificado por creer en Jesucristo, nada más. Entonces, vamos a explicar, ¿qué significa esto de que el hombre no es justificado? ¿En qué consiste la justificación por la fe? Vamos a Filipenses 3:9, ¿ya? Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, miren esto, y ser hallado en él significa en Cristo, y ser hallado en Cristo, escuchen esto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley de Moisés, entre comillas, entre paréntesis, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo, yo no quiero ser hallado por Dios, ni por el diablo, ni por nadie, teniendo una justicia que depende de si me circuncidé, si fui al templo, si guardé la fiesta de los tabernáculos, si guardo los sábados, si vivo como judío, si no como chancho. No, yo no quiero esa justicia. No, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Entonces, la justicia propia, hermanos, es aquella justicia que un ser humano tiene porque guarda la ley de Moisés o cualquier otra ley, ¿no? Cualquier otra ley. La justicia propia es variopinta, tiene una cantidad de matices impresionante, ¿no? La justicia propia va desde el judío más ortodoxo hasta el pagano más correcto y más decente que guarda la ley de su país. Todos ellos tienen justicia propia. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo dice, yo guardo la ley, justicia propia. Yo guardo el sábado, yo tengo mi filacteria, yo no me acerco a ningún gentil, yo no toco ningún muerto, yo no como chancho, yo hago, ¿entiendes? Justicia propia. Y nunca te olvides, amado, que la justicia propia es tan terrible que todo lo que pasó Job, lea el libro de Job, lo pasó y lo vivió por este pecado de la justicia propia. El gran pecado de Job era creerse justo, él, y más justo que Dios, ¿ya? Entonces, vamos a explicar esto. ¿Cómo es esto? Hay dos tipos de justicia, me está diciendo Filipenses 3:9, dos tipos de justicia. Uno es la justicia propia y la segunda es la justicia que es por la fe de Cristo. Ya hemos visto qué es la justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? La justicia que yo me atribuyo a mí mismo porque yo considero que estoy guardando la ley de Moisés o cualquier otra ley de hombres o leyes de mi nación o un código civil o penal. Si yo lo guardo, si yo pago mis impuestos, también tengo mi justicia propia. Es muy amplia la justicia propia, ¿ya? Y la segunda justicia, que es la que debemos tener, es la justicia que es por la fe de Cristo. Ahora, esta justicia que es por la fe de Cristo es un regalo de Dios. Es un regalo que se recibe por fe. No te la tienes que ganar, no te la puedes ganar, es un regalo de gracia, ¿ya? La palabra justicia viene del griego dikaiosune, que significa que tú vives en una condición espiritual aceptable a Dios. Dios te acepta tu estilo de vida. Eso es lo que es justicia, ¿no? Vives en un estado de aprobación delante de Dios. Dios te aprueba. Eso es justicia. Vives aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque eres íntegro, eres virtuoso, eres puro en tu mente, eres puro en tus sentimientos y eres puro en tus acciones. Si tú eres puro y eres aprobado por Dios, eso significa justicia, dikaiosune. Ahora, ¿qué cosa es justificación? Que Dios te declara justo. O sea, Dios te dice justo, te decreta justo, así no lo seas. Es decir, por la fe en Cristo, a pesar, y yo lo digo como pastor, a pesar de que somos pecadores y le fallamos a Dios a diario y nos equivocamos, a pesar de todo, porque hemos creído en Jesús, Jesús nos limpia en su sangre y nos declara justos, y Jesús dice, mi hijo, mi hija, fulano es tan justo como yo. Somos igual de justos que Cristo. Porque escúchenme, en el cielo no hay una justicia de segunda categoría. En el cielo hay una sola categoría de justicia,
que es la justicia de Jesucristo. Y cuando Cristo te atribuye justicia, o cuando Cristo te declara justo, Él está declarándote, escúchalo bien, tan justo como Él. Por la fe en Cristo, tú eres tan justo como Cristo. Esta, hermano, es la justificación por la fe. Si tú crees en Jesús, Él te declara tan justo como es Él. Y Cristo es la justicia de Dios. Es decir, hermano, miren qué tal regalo tan poderoso que viene por la fe en Cristo. Entonces, Dios te declara justo. Se llama justificación. Porque Dios sabe, amado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sabe que somos pecadores. Que, hermano, el crecimiento espiritual toma años. Nadie sería digno o apto de entrar al cielo. Si muriéramos en nuestros pecados, nos vamos todos al infierno. Por más códigos civiles, penales o leyes que guardemos acá en la tierra, nos vamos al infierno. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo se necesita el nivel, se necesita la medida de la justicia de Cristo. Si tú no tienes la medida de la justicia de Cristo, no entras al cielo. No entras. Entonces, como Dios sabe que ninguno de nosotros puede llegar a esa estatura guardando la ley, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesús para que derrame su sangre en la cruz por nosotros y para declararnos justos si es que creemos en Jesús. Mira el amor de Dios. Mira qué tal amor tan grande, hermano. Mira qué amor tan potente, qué amor tan glorioso el que nos está dando Dios. Esa es la justificación, ¿ya? Quiero ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que viene, ¿no? La justicia que es de Dios o la justicia que es de parte de Dios por la fe. Ahora, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo fue posible? Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo fue hecho esto? Lo dice este versículo. Hubo un intercambio. Te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate que Cristo, vestido de gloria, vestido de justicia, vestido de luz, vestido de amor, con una ropa de santidad, con un vestido blanco, una ropa blanca de pureza, se para frente a un mendigo cochino, sucio y apestoso. Ese mendigo somos todos nosotros, la humanidad. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo con su sangre lo lava al mendigo, lo deja limpio, y Cristo le pone su ropa de santidad, su ropa blanca, pura, de luz, su ropa de justicia, lo viste al mendigo, primero lo lava con su sangre, ahora lo viste con su ropa, lo viste con su vestido de santidad, y él se pone los harapos del mendigo. Mira, él se pone los harapos del mendigo. Eso es lo que hizo Cristo. Ahora sí te lo voy a leer nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí hubo un intercambio. Nosotros le dimos a Cristo los harapos de nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra maldad. Le dimos a Cristo nuestra ruina. Cristo se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado en la cruz, pero Él nos dio a nosotros su justicia, su amor y su gloria. Nos vistió de justicia y nos limpió con su sangre. Así es como Cristo lo ha hecho. Y esto, amados, es solamente por la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Entonces, en Isaías 61, versículo 10, ya el Todopoderoso estaba enseñándonos y diciéndonos cómo había pasado esto. Isaías 61, 10. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Y mire, y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió,
y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, Isaías ya estaba profetizando lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. ¿Qué cosa hizo? ¿No? Nos vistió con vestiduras de salvación, nos rodeó con manto de justicia, nos atavió, nos vistió como novios, como a novia adornada con sus joyas. O sea, nos glorificó, nos engrandeció, nos lavó, nos santificó y nos vistió de manto de justicia. Entonces, la justicia, amado, es un manto, ¿no? Lo que te decían antes, Cristo y el mendigo. Entonces nos rodeó como un manto y nos vistió de justicia, nos vistió de salvación. Es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Para quiénes? Para aquellos que creen en Jesucristo de Nazaret conforme a las Escrituras. Porque hay millones de personas en el mundo y tú le dices, oye, ¿tú crees en Cristo? Claro que yo creo en Cristo. Pero ¿cómo es la vida que ellos llevan? ¿Cómo es su vida? ¿Qué palabras hablan? ¿Qué pensamientos tienen en su mente? Llevan una vida doble, ¿no? Están en pecado y en cosas sucias, ¿se da cuenta? Hay mucha gente que dice, yo creo en Jesús. No, hay que creer en Jesús, pero como ser, como Dios, como Salvador, como aquel que murió en la cruz por nosotros, pero hay que creer en sus palabras. ¿Y dónde están sus palabras? En la Biblia. Si tú dices que crees en Jesús, tú tienes que creer en la Biblia. El que cree en la Biblia, cree en Jesús. El que no cree en la Biblia, no cree en Jesús. Por más que diga, no, yo sí creo, no. Si tú no crees en la Biblia, tú no crees en Jesús. Entonces, este es el gran regalo, hermanos amados, que Dios nos ha dado por la fe en Cristo. Imagínese usted qué tal privilegio. ¿Por qué vas a entrar al cielo? Porque tú tienes una justicia atribuida, dada gratuitamente por el Padre, porque tú creíste en Jesús. Tú creíste en su sacrificio, tú creíste en su sangre, crees en Él, crees en su palabra, por tanto Dios te declara justo. Eres no solamente justo, eres la justicia de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:21 nuevamente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué cosa somos? Somos la justicia de Dios. No somos la justicia del arcángel Miguel ni del arcángel Gabriel, ni somos la justicia de algún santo por ahí en el cielo. Somos la misma justicia de Dios. Somos, no solamente la tenemos, somos. Fuésemos hechos, somos. Una cosa es ser, otra cosa es tener. En nuestro caso tenemos, pero también somos. Ahí grite fuerte en tu casa, por la fe en Cristo, somos justicia de Dios en Él. ¿Me entiendes? Entonces tú eres la justicia. Y la justicia, vamos a verlo más adelante, siempre es acepta por Dios. La justicia de Dios entra al cielo. La justicia de Dios es acepta por Dios. La justicia de Dios tiene libertad para entrar al lugar santísimo. La justicia de Dios es amada por Dios. La justicia de Dios es bendecida por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche, amados hermanos? Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos entonces pues que Pablo ya le suelta la bomba a los Gálatas. Y le dice, señores, están perdiendo el tiempo, los han engañado. Pedro fue engañado. Si Pedro fue engañado, ¿cuánto más tú? Arrepiéntete de tu legalismo. Los judaizantes, la gente de la circuncisión te están engañando, te están mandando al infierno. Hay una justicia gratuita que viene solamente por creer. El justo por la fe vivirá. Por eso que es tan importante, amados hermanos, desarrollar la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Lo que siempre le digo, y quiero aprovechar para felicitar a todos los que están estudiando en la escuela ministerial. Porque créeme, va a llegar el momento que no vas a tener estas enseñanzas. No van a ver por ningún lado. Acuérdate, ahí vas a querer aprender y no vas a tener quien te enseñe. Por eso aprovecha ahora que tienes la oportunidad, tienes la puerta abierta para poder recibir palabra de Dios. Gloria a Dios, amados. Bendito sea Dios. Agradecemos pues al Todopoderoso este amor, esta misericordia tan grande de habernos concedido recibir su palabra y aprendido. Así que ya sabe, usted es justicia de Dios si usted cree en Jesús y cree en el Evangelio. Y la justicia de Dios, hermano, la justicia de Dios es acepta en el cielo en cualquier momento. ¿Ya? Vamos a orar entonces. Querido Jesús, te damos gracias por tu palabra. Dios,
Gracias porque en la cruz derramaste tu sangre y tomaste nuestros harapos, nuestra inmundicia, nuestro pasado. Tomaste nuestra condenación, nuestra maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Te hiciste maldición por nosotros. Tomaste los harapos de inmundicia. Cargaste nuestro pecado. Fuiste hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en ti, Cristo. Gracias. Yo creo esa palabra, yo recibo tu justicia, yo creo y me declaro justo. Me declaro justicia de Dios por tu sangre, por tu muerte, por tu sacrificio en la cruz. Yo me declaro salvo y justo por tu justicia, no por algo que yo haga, sino porque creo en ti, Jesús, y creo y mi fe está en ti, y tú eres nuestro Salvador y tú eres nuestro Redentor. Ahora pues, Cristo, destruye en el nombre de Jesús. En todos los que están escuchando esta palabra, destruye al demonio del legalismo, destruye en el nombre de Jesús a los demonios de apostasía, destruye en el nombre de Jesús a los demonios de error, destruye en el nombre de Jesús los demonios de falsa doctrina, destruye en el nombre de Jesús los demonios de hipocresía, de simulación. Destruye en el nombre de Jesús, Padre, a los demonios de justicia propia. Destrúyelos, aplástalos, porque escrito está: en breve aplastará Dios a Satanás bajo vuestros pies. Y escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escrito está: ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Reprende esos demonios, échalos fuera. Demonio de legalismo, demonio de justicia propia, échalos fuera en el nombre de Jesús. Padre, creemos en tu justicia, libéranos. Escrito está, Señor, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy día declaramos que nadie es justificado por guardar una ley. Somos justificados porque creemos en ti, en tu sacrificio y en tu palabra. Y estamos aquí también, Cristo, para que tú nos cambies, para que tú nos transformes, para que tú nos bendigas, nos santifiques. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honra. Recibimos tu justicia, somos la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos libres de la justicia propia. No hay obediencia que podamos hacer para agradarte. Lo único que podemos hacer es creer en tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, creer en su sangre, su muerte, creer en su resurrección. Gracias por tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador, porque nosotros somos, Señor, trapo de inmundicia, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo, decimos todos amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Espero que esta palabra haya sido edificante para ti. Este es un mensaje muy potente. Como te digo, vamos a seguir hablando de la justicia todavía, porque hay muchísimo pan que rebanar todavía. Pero no se puede hacer esto en una sola sesión, ¿ya? Así que gloria a Dios, mantente al tanto, mantente sintonizado, porque el otro jueves también estamos recibiendo palabra de Dios. Seguimos con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gloria a Dios. Solamente decirles, amados, que este domingo, el anuncio que este domingo tenemos una deliciosa apoyada a 16 soles. Inscríbase con la hermana Rosanita Menacho y colabore con la iglesia de Dios, hermano. Entiende que estas actividades son para multitud de cosas que tenemos que asumir, ¿ya? Así que con gozo, con alegría, inscríbete y disfruta la deliciosa apoyada. Va a estar poderosa y muy deliciosa. Cuídense y aquí estamos viéndonos el domingo. Honre a Dios con su puntualidad, 10:30 en punto. Dios le bendiga.